A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. ¿Imaginas la enorme carga que recae sobre los hombros de un adolescente al que se le designa como una figura profética ansiada por todos? Presión, expectativas, una mezcla explosiva que en la mayoría de los casos terminará por arrasar con las esperanzas depositadas y con el propio elegido. Esta es la historia de un joven singular, educado desde joven para convertirse en el señor Maitreya, un mesiánico instructor de la humanidad, en un camino trazado de antemano y una vida sin elección. Un joven que al madurar acaba rechazando dicho papel para andar su propio camino. Sin embargo, el universo tiene sus propias paradojas y planes para que un destino acabe por cumplirse. Los orígenes de la profecía. Maitreya, el Buda del futuro. Surgirá en el mundo un hombre bendito, un Buda totalmente iluminado de nombre Maitreya, dotado de sabiduría y conducción, conocedor de los mundos, incomparable adiestrador de los hombres, maestro de dioses y humanos, iluminado y bendito, tal como ahora soy yo. Cuenta la tradición budista que existe un bodhisattva destinado a aparecer en la tierra en algún momento del futuro y que, alcanzando la plena iluminación, difundirá el Dharma puro. Su nombre es Maitreya y fue el propio Buda Gautama quien anunció a su sucesor y profetizó su llegada en una época en la que el mundo habrá olvidado el Dharma. Maitreya, conocido como el Buda pensativo, habita en el cielo Tusita, o cielo de los contentos, aguardando su última reencarnación. Aunque podría permanecer allí, Maitreya, en su compasión infinita, descenderá a nuestro plano de existencia para difundir enseñanzas y aliviar el sufrimiento del mundo. Es importante destacar que Maitreya es el único bodhisattva reconocido tanto por las tradiciones Theravada como Mahayana del budismo. Los seguidores del Theravada suelen rezar por renacer cuando Maitreya aparezca, buscando alcanzar la iluminación bajo su guía. Y por otro lado, los seguidores del Mahayana afirman que su llegada precederá a un milenio budista en el que predominarán los métodos para alcanzar la iluminación. Pero, ¿cuándo y cómo ocurrirá la llegada de Maitreya? El budismo está dividido y la fecha de su aparición definitiva depende de cómo se interprete y calcule la duración del kalpa. Por tanto, no es raro que la estimación de su llegada varíe en diferentes sutras y comentarios. Muchos escritos budistas cuentan que la llegada de Maitreya se caracterizará por una serie de acontecimientos físicos muy particulares en la Tierra. Por ejemplo, se predice que los océanos disminuirán de tamaño, permitiendo así a Maitreya atravesarlos y moverse libremente para desvelar con facilidad el verdadero Dharma a las gentes e iniciar la construcción de un nuevo mundo. Sin embargo, pese a la clara indefinición doctrinal acerca de la aparición de Maitreya, su nombre fue y es mencionado en diversos movimientos espirituales aparecidos desde mediados y finales del siglo XIX. Algunos, como la Sociedad Teosófica o la Escuela Arcana, adjudican una serie de extras y complejizan mucho a la figura de Maitreya, de un modo que no se encontraba en el budismo. Así, Maitreya pasa a ser considerado como miembro importante de una supuesta jerarquía espiritual de maestros elevados que siempre han guiado el destino del planeta y la humanidad. La teosofía y el señor Maitreya.
La filosofía teosófica sobre Maitreya guarda similitudes con la doctrina del budismo, aunque presenta diferencias significativas. En la teosofía es conocido como Señor Maitreya y considerado una entidad espiritual avanzada que ostenta un alto rango dentro de una jerarquía de maestros. Según los textos teosóficos, cuando el Señor Maitreya se manifiesta o encarna en el plano físico, asume el rol concreto de instructor mundial de la humanidad con una tarea clara y definida: asegurar la óptima transferencia del verdadero conocimiento de la existencia y la realidad. La primera vez que se mencionó a Maitreya en un contexto teosófico fue en 1883, en la obra Budismo esotérico de Alfred Sinnett. Estos conceptos fueron ampliamente desarrollados y aumentados 5 años después en la Doctrina secreta de Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. En esta obra, el mesiánico Maitreya pasa de estar conectado exclusivamente con las tradiciones religiosas budistas e hindúes y se introduce la mencionada creencia en una jerarquía de seres y entidades espirituales que, reencarnando como figuras mesiánicas a lo largo de la historia, revelan conocimientos y tutelan la humanidad. Siguiendo estas bases establecidas por Elena Blavatsky, más tarde otros teósofos comenzaron a desarrollar gradualmente el corpus de miembros, rangos, funciones, etc., de toda la jerarquía espiritual de protectores, maestros y guías del proceso evolutivo global de la Tierra. Una hermandad compuesta por entidades de diferentes naturalezas y en diferentes etapas evolutivas, que reúne desde individuos que interactúan principalmente en el plano físico hasta seres de pura esencia espiritual en posiciones más elevadas. Según textos teosóficos, Maitreya ocupa la posición de Bodhisattva en la etapa actual de la evolución planetaria, pero ya tuvo varias manifestaciones o reencarnaciones anteriores. Jerárquicamente, se sitúa tan solo por debajo de otras dos entidades, Sanat Kumara, o el Señor del Mundo, que está en la cúspide, seguido por Buda en segundo lugar. Maitreya como tercero tiene la responsabilidad del desarrollo de la humanidad, abarcando su instrucción y civilización. Blavatsky, en su momento, ya había declarado que por debajo de los mencionados anteriormente existen ciertos miembros comúnmente conocidos como los maestros o los mahatmas, que habían sido los principales mentores de la sociedad teosófica. Blavatsky afirmó que la propia teosofía era el resultado de uno de los impulsos habituales de la jerarquía. En este contexto de creencias, la llegada de Maitreya pasó a considerarse como uno de los mayores impulsos que los maestros darían en el futuro. Annie Besant, una destacada teósofa y futura presidenta de la sociedad, junto a Charles Leadbeater, comenzaron a creer firmemente y a popularizar la idea de que ese impulso llegaría antes de lo previsto y que la reencarnación de Maitreya como instructor del mundo en la Tierra era casi inminente. Buscando un cuerpo para Maitreya, el joven Jiddu Krishnamurti. Desde 1896, Besant mencionó con entusiasmo la posible llegada del próximo mensajero, pero fue en 1909 cuando Maitreya se convirtió en el tema principal de sus discursos y escritos. No todos los miembros de la Sociedad Teosófica aceptaron estas ideas, y tanto Besant como Leadbeater fueron acusados de alejarse de la ortodoxia teosófica. Pero todo se precipita rápida y repentinamente en 1909, cuando Leadbeater conoce de modo casual a Jiddu Krishnamurti, un joven indio de 14 años, cuando paseaba cerca de la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar. La presencia del adolescente le marcó tanto que llegó a la conclusión de que Krishnamurti, al que después comenzarían a llamar cariñosamente en la sociedad como Krishnaji,
tenía un potencial enorme para ser el recipiente humano del esperado maestro mundial Maitreya. Poco tiempo después, Krishnamurti y su hermano Nitya, que eran huérfanos de madre, fueron puestos bajo el cuidado de la Sociedad Teosófica, siendo Leadbeater el encargado de su instrucción. Ya a finales de 1909, Besant, quien en ese momento ya era presidenta de la Sociedad Teosófica, los aceptó no solo como miembros, sino que también los adoptó legalmente, convirtiéndose en su tutora en marzo de 1910. Krishnamurti fue definitivamente elegido como recipiente para el señor Maitreya y recibió una extensa preparación para su posible papel como instructor mundial. Se crea una especie de burbuja en torno a él, más aún teniendo en cuenta que Jiddu hacía gala de una salud débil, y en 1911, contando Krishnamurti con 16 años, se estableció la Orden de la Estrella en el Este para dar oficialidad y respaldarlo en esta enorme y mesiánica tarea. Este esperanzador proyecto se dio a conocer ampliamente y atrajo seguidores en todo el mundo. Sin embargo, también enfrentó resistencia tanto dentro como fuera de la Sociedad Teosófica, lo que provocó años de agitación, divisiones graves y conflictos doctrinales. Como futuro instructor del mundo, Jiddu Krishnamurti mantuvo durante más de una década una agenda de viajes a diferentes países, charlas y convenciones de la Sociedad Teosófica, siempre acompañado por su hermano Nitya, quien había enfermado seriamente en los últimos años. Sin embargo, el hecho de que los maestros de la jerarquía espiritual hubieran asegurado que Nitya estaría siempre al lado de Jiddu en su tarea ofrecía tranquilidad a este último. Pero, repentinamente, Nitya empeoró tanto que el 13 de noviembre de 1925, camino de una convención de la Sociedad Teosófica, Nitya murió. El fin de la ilusión. Krishnamurti, que contaba ya con 30 años, quedó destrozado por el trágico suceso. Había confiado y puesto la vida de su hermano en manos de esos grandes maestros espirituales que supuestamente se comunicaban directamente con Annie Besant y Leadbeater. Fueron ellos mismos los que habían asegurado que Nitya no moriría por estar destinado a desempeñar un papel junto a Krishnamurti, y fueron ellos mismos los que, errando trágicamente en sus vaticinios, habían alimentado esta confusa y dolorosa situación. Como era de esperar, todo esto hace desmoronar las creencias de Krishnamurti acerca de la supuesta jerarquía de maestros, sus mensajes y, lo más importante, sobre su propio destino mesiánico. Paulatinamente, con los años, una nueva visión y conciencia se van a ir haciendo manifiestas en Krishnamurti, que comenzará a utilizar en sus charlas revolucionarios conceptos, ideas y nueva terminología cada vez más alejadas de las ideas teosóficas. Y pese a que Jiddu continuaba en la Sociedad Teosófica, siempre demostrando un sincero cariño y respeto por Annie Besant, las diferencias y concepciones enfrentadas comenzaron a ser demasiado evidentes e insostenibles. El golpe final llegaría en 1929, cuando Krishnamurti, después de una cuidadosa reflexión durante los 2 años anteriores, disuelve la Orden de la Estrella, rompe completamente con el proyecto de los maestros mundiales y la Sociedad Teosófica, y en una famosa charla que pasó a la historia, rechaza públicamente el papel de instructor del mundo. Sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no se puede abordar por ningún camino, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a eso de manera absoluta e incondicional. La verdad, siendo ilimitada, incondicionada, inaccesible por cualquier camino, no puede ser organizada, ni se debe formar ninguna organización para guiar o coaccionar a las personas a lo largo de un camino particular. Esta no es una obra magnífica, porque no quiero seguidores,
y lo digo en serio. En el momento en que sigues a alguien, dejas de seguir la verdad. No me preocupa si prestas atención a lo que digo o no. Quiero hacer algo en el mundo y lo haré con una convicción inquebrantable. Me preocupa una sola cosa esencial: liberar al hombre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los miedos y no fundar religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías, ni tampoco nuevas filosofías. Tras el terremoto generado por Krishnamurti, importantes teósofos se volvieron contra él, incluido el que había sido su instructor durante décadas, Leadbeater, que se lamentó diciendo: «La venida ha salido mal». Con el paso del tiempo, las principales organizaciones y escritores teosóficos comenzaron a perder la popularidad e importancia que tuvieron. El asunto Krishnamurti, Maitreya y la jerarquía espiritual se había torcido sin remedio, y no quedaba más que apartarlo del centro de atención, al menos en público. Pese a todo, las ideas acerca del señor Maitreya y de la jerarquía espiritual como guías de la humanidad no desaparecieron y, aunque en segundo plano, continuaron teniendo seguidores. Años más tarde, Alice Bailey, quien había dejado la Sociedad Teosófica en los años 20 para fundar la Escuela Arcana, revivió con un fuerte y renovado impulso esta idea. De nuevo, a través de sus libros y artículos, que afirmaba eran mensaje y obra directa de los maestros o mahatmas, siendo ella tan solo la mano redactora, comenzó a referirse a Maitreya como el Cristo cósmico, prediciendo que su segunda venida ocurriría tras el año 2025. Hoy, ya en el siglo XXI, siguen existiendo corrientes espirituales y filosóficas que, inspirándose en la Sociedad Teosófica y la Escuela Arcana, consideran que la entrada en la era de Acuario, entre otras cosas, incluye la llegada de un ser espiritual que acelerará la evolución de la humanidad, y la figura mesiánica de Maitreya vuelve a ocupar un lugar prominente. Jiddu Krishnamurti, una enigmática paradoja. No se conoce ningún registro en el que Jiddu Krishnamurti, posteriormente a su ruptura con la teosofía, negara explícita, clara y directamente que él se consideraba aún el maestro del mundo. Cuando le pidieron que aclarara su posición acerca de esto, o bien afirmaba que el asunto era irrelevante, o dio respuestas vagas y confusas. ¿Es posible que Jiddu Krishnamurti, pese a todo lo vivido, conservara la idea de que realmente era el instructor de la humanidad? En cualquier caso, lo creyera o no, ya fuera todo este asunto real, ya fuera una alucinación colectiva o una invención, existe una conclusión rotunda, real e innegable. Krishnamurti fue un colosal maestro para el ser humano, quizá el mayor del último siglo por alcance, influencia, originalidad y profundidad de su mensaje. Su compleja vida y su fantástico legado siguen el patrón de los grandes maestros y mesías esperados: enigmático, revolucionario en su pensamiento, destructor de las creencias establecidas, poco entendido en muchas ocasiones y finalmente convertido por sus seguidores en una figura de culto. A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo.